Yo creo que en este y en todos los demás casos, como todos están en etapa de investigación preliminar, ¿no? Va a tener que reunirse toda la evidencia necesaria, pero creo que más allá de eso, la pregunta tendría que ser, bueno, ¿y después de eso qué va a pasar? Vamos a pasar al segundo tema. Vamos a conversar con la abogada penalista Liliana Calderón respecto a cómo llega Pedro Castillo a este mensaje de la Nación desde el punto de vista legal, procedimental del Poder Judicial. Liliana Calderón es abogada penalista del estudio Benítez, Vargas y Ugaz Abogados, a quien le damos nuevamente la bienvenida al comité de domingo. Liliana, ¿cómo está? Muy buenas noches y bienvenida al programa. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Otra vez con ustedes, es un gusto. Liliana, conversamos contigo hace unas semanas en las que estábamos recién un poco haciendo un balance de esta primera investigación abierta contra el presidente Pedro Castillo en el Ministerio por la Fiscalía de la Nación, cuando Pablo Sánchez era fiscal de la Nación de manera temporal. Ahora con Patricia Benavides al frente de la Fiscalía, tenemos ya 4 investigaciones fiscales a cargo de la Fiscalía de la Nación, una investigación fiscal por el tema de fraude, de plagio en la tesis del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo ha cambiado la situación legal del mandatario en esta última semana en la que le han empezado a salir nuevas investigaciones? ¿Y qué consideras que esto dice respecto a la relación entre el Ministerio Público y el Ejecutivo? Sí, bueno, yo creo que la discusión esta que se dio al inicio, naturalmente, de si se podía o no investigar a un presidente en funciones, ¿no? Que había sido pues un criterio aplicado en los últimos años y parecía infranqueable, ¿no? Que había sido incluso convalidado por los sucesivos fiscales ¿no? De la nación. Creo que esa discusión ya al día de hoy parece superada, ¿no? Por lo menos la doctora Patricia Benavides ha convalidado la posición más bien del doctor Pablo Sánchez y digamos, las nuevas investigaciones que se han abierto confirman ese criterio, ¿no? Ahora, creo que otro tema a analizar es si estratégicamente pueda o no ser, digamos, correcto o adecuado que se generen tantas investigaciones me parece que por lo menos la última no tan bien calificada, ¿no? Por ejemplo, esta por obstrucción a la justicia, ¿no? Si es que nosotros miramos rápidamente el Código Penal y vemos los elementos o estos, digamos, requisitos para que se pueda configurar este delito, la verdad es que veo bien complicado que pueda calzar en alguno de estos supuestos, ¿no? Porque este delito nos dice que se tiene que utilizar la fuerza física, que no ha habido en este caso, amenaza tampoco, ofrecimiento o concesión de un beneficio indebido, ¿no? Eh, y esos elementos puedan generar o obstaculizar que una persona aporte pruebas o preste testimonio, ¿no? Entonces yo creo que ahí habría que evaluar también si es que en los otros casos sucede o no lo mismo, ¿no? ¿Qué es lo que va a tener que determinar el Ministerio Público? Quería revisar contigo un cuadro que hemos elaborado respecto a estas 5 investigaciones que enfrenta el presidente Pedro Castillo. La primera de ellas es esta investigación abierta por el ex fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, por la corrupción en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. El presidente ahí está investigado por presunta organización criminal, colusión, tráfico de influencias junto a su exministro de Transporte, Juan Silva, y a 6 congresistas de Acción Popular. La segunda investigación es una que se ha reactivado recientemente, la de la supuesta injerencia del presidente en ascensos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú. Aquí se le investiga al presidente por tráfico de influencias junto a su exministro de Defensa, Walter Ayala, y también al exsecretario del despacho presidencial, Bruno Pacheco. En este caso, que creo que es el más recientemente reactivado, por el Ministerio Público, ¿consideras que con la información que se tiene disponible hasta el momento o lo que se ha difundido podría meritar que en este caso el presidente pueda haber incurrido en tráfico de influencias? Claro, yo entiendo que en este caso lo que ha habido es una difusión, entiendo, de algunas conversaciones, ¿verdad?
para establecer pues estos ascensos y la oportunidad y las personas que les correspondía, ¿no? Y en otros casos se puede pues señalar que se ha vulnerado también digamos, la correlación de a quién le correspondía ascender o no. Sí, y yo creo que en este y en todos los demás casos, como todos están en etapa de investigación preliminar, ¿no? Va a tener que reunirse toda la evidencia necesaria para, eh, digamos, fortalecer la teoría del caso de cada fiscal, ¿no? Pero creo que más allá de eso, la pregunta tendría que ser, bueno, ¿y después de eso qué va a pasar? Claro. Porque la discusión o el consenso en todo caso parecería ser que únicamente se puede investigar en etapa preliminar al presidente, con lo cual no se podría aplicar ningún tipo de medida cautelar, ¿no? Ni real. Entonces, y mucho menos pasar a la siguiente etapa, que sería la etapa preparatoria. Entiendo además que en todos estos casos están enmarcados en la ley de crimen organizado. Entonces, la investigación preliminar dura aproximadamente 36 meses. Entonces, ¿qué sería más o menos el periodo o el plazo en el cual la fiscalía va a tener que reunir todas las evidencias para ver si pasa a la siguiente etapa? Pero como se trata justamente del presidente y en teoría solo se le puede investigar en la etapa preliminar, tampoco podríamos pasar a la siguiente etapa, ¿no? Creo que va a haber ahí una siguiente discusión que va a tener que plantearse el Ministerio Público, ¿no? Respecto a qué se hace después con las reglas actuales, ¿no? Y ahí en Y con ese la caso, el evidencia que se Congreso, reúna. si es que hay suficiente evidencia que se hace pública por parte del Ministerio Público, ¿podría jugar el Congreso algún rol si es que no, el Ministerio Público, digamos, está atados de manos por el artículo 117 de la Constitución? Y también ahí es complicado, ¿no? Porque solamente tenemos la figura de la acusación constitucional, que yo sí más bien me inclino por la posición, no sé si mayoritaria al día de hoy, pero por aquella que considera que solo se le puede acusar constitucionalmente por los supuestos que establece pues la Constitución y no podríamos hacer una interpretación extensiva para incluir este supuesto. Y la otra alternativa que tienes es la vacancia, pero vemos que en los intentos que han habido tampoco han conseguido, digamos, ese objetivo que se ha planteado el Congreso, ¿no? Y que Que la verdad depende es de que los es votos, digamos, y no de bien, las pruebas, ¿no? Como exacto, ha demostrado la historia. y es bien cuestionable, además, que solo sea la fuerza de votos la que determine si un presidente se queda o se va, ¿no? Versus, digamos, la voluntad de las urnas por llevar a una determinada persona a un cargo, ¿no? Pero más allá de esa discusión constitucional, a nivel, digamos, procesal, veo que va a haber pues un entrampamiento al final, ¿no? O sea, va a tener que plantearse esa discusión porque si imagínate que se reúnan todas las evidencias necesarias, que acrediten pues que él o otras personas son responsables por los hechos denunciados, ¿qué va a pasar? ¿Sabes? Va a tener que suspenderse otra vez la investigación hasta que culmine, digamos, su mandato y al día siguiente pues se puedan ejecutar todas las medidas reales o cautelares que se tengan que hacer, ¿no? Y hay espacio para, o sea, hay espacio en nuestro esquema legal para avanzar en ese camino. Hay espacio para la interpretación, como ha sido la nueva interpretación de la Fiscalía de la Nación, que sí se puede hacer una investigación preliminar. ¿Qué es lo que tendría que suceder para que esas investigaciones puedan seguir avanzando, más allá de esa etapa preliminar? Yo creería que sí, creería que el Ministerio Público va a postular que puede avanzar hasta la etapa preparatoria, porque por lo menos la posición del doctor Sánchez, que ha sido convalidada por la doctora Benavides, es que se le puede investigar estando en funciones, pero no se puede acusar, digamos, ¿no? Ahora, la acusación es una tercera etapa, si se quiere, ¿no? Que tiene también sus propias reglas y que además depende también del Ministerio Público, si es que postula un requerimiento acusatorio y el juez así lo convalida, ¿no? Pero estamos hablando ya de una, digamos, de una etapa muy posterior, ¿no? Entonces Y yo creería que sí van a... vamos a, digamos, nuevamente va a haber esta flexibilización de las reglas para adaptarnos al escenario real
de si es que se dan estos indicios contra Castillo. Y para no hablar tanto del futuro, sino del presente y lo que ha sido esta semana, yo quería regresar un poco al tema de Mariano González y su salida del Ministerio del Interior y sus denuncias respecto a que esta decisión fue tomada por el presidente debido a que él decidió crear este equipo especial solicitado por el equipo especial del Ministerio Público para avanzar en la captura de los prófugos de la justicia más cercanos a Castillo, Bruno Pacheco, Juan Silva, etcétera. En este caso, tú me dices, tú consideras que no necesariamente por lo que sabemos hasta el momento podría haber este encubrimiento real que es el delito por el presunto delito por el que se ha abierto investigación contra Pedro Castillo. Cuéntanos un poco por qué crees que no podría aplicarse este, y si no es este, ¿qué otro delito podría haberse configurado en este caso? Sí, yo creo que más bien lo que te comentaba es que el delito de obstrucción a la justicia, que en algún momento me parece haber oído que la fiscalía iba a abrir investigación por ese delito, más bien respecto de ese sí me parecía muy endeble y que las características de los hechos no cuadraban o no encuadraban con ese delito. Pero más bien el de encubrimiento real, ¿no? Que yo creo que sí podría encajar, porque ese delito nos dice que se sanciona a la persona que intenta, por ejemplo, desaparecer alguna huella, alguna prueba, ¿no? O que oculta los efectos del delito, ¿no? Entonces, ahí más bien la fiscalía va a tener que establecer de qué forma, ¿no? Esta decisión del presidente estaba dirigida a desaparecer algún tipo de prueba, ¿no? O huella. Yo creo que definitivamente es saludable que se establezca, que se inicie una investigación para que se averigüen respecto de los hechos, digamos, se pueda recabar la prueba necesaria para comprobar los hechos. Pero más bien yo me preguntaba el otro día, ¿y qué pasaría, por ejemplo, si el actual ministro ratifica esa decisión? ¿No? Y más bien dice, bueno, sí, que continúen estos señores, estos coroneles, a cargo digamos, de las diferentes divisiones y formen el grupo que, o, digamos, recompone el grupo o ratifica el grupo que fue previamente designado, ¿no? Entonces yo creo que ahí, si eso llegase a pasar, creo más bien que digamos, la posición de la fiscalía podría debilitarse. Claro, pero en este caso todavía no hay una certeza respecto a cuál va a ser ese destino del equipo especial. Y aunque no podamos, digamos, ver un tema de encubrimiento personal con lo disponible hasta el momento, sí podríamos ver al menos la poca, y creo que eso es una realidad, poca disposición por parte del Ejecutivo para capturar a estas personas que están prófugas de la justicia. Ujú. Sí, bueno, yo creo que, como te decía, va a depender mucho ahora de lo que pase, ¿no? Con el nuevo ministro, ¿no? Y qué pase con este equipo, porque se supone que ha sido un pedido de parte del Ministerio Público, digamos, de este equipo especial del Ministerio Público para capturar a estas personas, ¿no? Em, y si el ministro actual, como me parece haber leído en Twitter, o alguna declaración que ha hecho indicando que va a ratificar al equipo, entonces yo creo que si eso hace, pues sería más bien una señal de que por lo menos va a continuar o va a ratificar el apoyo que la fiscal está solicitando, ¿no? Porque es un pedido de ella, ¿no? Es ella Claro. la que está solicitando a estas personas, a estos coroneles, para establecer pues una estrategia de inteligencia y capturar a los prófugos, ¿no? Y este equipo especial, ¿no? El que se ha creado por parte del Ministerio Público, que creo que también es la primera vez que vemos un equipo de élite investigando al presidente de la República, porque no hemos tenido investigaciones fiscales contra el presidente. ¿Cuáles crees que van a ser las ventajas de que se haya creado este equipo? Y creo que también cuáles podrían ser las desventajas de que haya este protagonista en la búsqueda de las pruebas contra la corrupción en los más altos estamentos del poder. Sí, yo creo que de hecho es bien problemático porque puede haber un claro conflicto de interés, ¿no? Porque tú tienes al Ministerio Público como un ente independiente,
autónomo, así lo señala la Constitución, la ley orgánica, etcétera, ¿no? Pero desde el hecho de que necesita, digamos, del brazo o del operativo, ¿no? De la policía para, digamos, continuar con sus investigaciones, creo que ahí sí puede haber un problema y lo estamos viendo, ¿no? Digamos, desde la realidad, porque, claro, tiene que pedírselo al Ejecutivo, ¿no? Al ministro, ¿no? Que depende, pues, del Consejo de Ministros y depende del Poder Ejecutivo, y justamente la Fiscalía lo que está investigando es al presidente y a su entorno más cercano, que es el Ejecutivo. Entonces, yo creo que tendría justamente que pensarse de qué forma se puede establecer mayor independencia en este fuero para que no se genere pues estos conflictos de interés. Pero por eso justamente, ¿no? Yo recalco que creo que la única forma que se despeje o se aclare esta situación es si de verdad pues ahora van a ratificar a estos generales, a estos coroneles, perdón, en ese equipo, y por supuesto tienen que darle la independencia y garantizarse total autonomía en el ejercicio de sus funciones, ¿no? Porque esa va a ser la única Exactamente. forma en la que realmente puedan encontrar estas personas, ¿no? Y que creo que es lo que le convendría más al gobierno también para al menos dar una sensación de transparencia y de inocencia, que calculo que debería ser el principal interés del presidente en esa situación. Te agradecemos Exacto. muchísimo, Liliana, por habernos acompañado esta noche en Comité de Domingo, y será hasta dentro de una semana en las que tengamos que nuevamente analizar cuál es la situación de las investigaciones fiscales contra el mandatario.